Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos. ¿Se siente contento de estar en la casa del Señor? Amén. De ver a su hermano, a su hermana. Bien. Allá nos dijeron amén. ¿No les da gusto ver a sus hermanos? Amén. A mí sí me da gusto, hermanos, en verlos de pie, verlos vivos, ¿verdad? El ver a algunos que hacía rato que no mirábamos, es un gozo poder estar en la casa del Señor. Gracias, hermanos de la alabanza, Dios les guarde. Antes de que se sienten, hermanos, quítame el bordón. Gracias. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios una vez más y sobre todo gracias a Dios por su palabra escrita y también porque podemos hablarla todavía. Inclinen su rostro. Bendito Señor, esta tarde te damos gracias por la dulce presencia de tu Santo Espíritu. Yo sé que tú estás aquí, Señor, te mueves en medio de nosotros, escudriñas nuestro corazón, sabes lo que pensamos, lo que sentimos, sabes cómo venimos a tu casa, Señor. Por ello estamos convencidos, así que en esta hora te damos gracias porque nos miras, gracias porque nos oyes, gracias, Señor, porque ves por nosotros, gracias porque suples todas nuestras necesidades. En esta hora nos ponemos en tus manos y te agradecemos mucho que tu Santo Espíritu nos auxilie para compartir la palabra que pusiste en nuestro corazón. Gracias por hablar a nuestra vida y ruego en esta tarde que todos los corazones aquí presentes estén receptivos a tu voz, a tu voz, a tu voz, Señor, porque hay gran bendición cuando te escuchamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Siéntense, hermanos. Hay dos versículos que voy a usar, pero los voy a leer conforme se lo vaya pidiendo, no al inicio. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermanos. Estamos ya en el último mes de este año, el último domingo de consagración. Si pudiéramos cada uno de nosotros compartir, ¿verdad?, cuántos domingos de este 2022 pudimos estar tomando la Santa Cena, pues sería bueno que cada uno hiciéramos ese análisis, ¿verdad? O sea, yo vine tantos, yo falté tantos. Y bueno, también analizar por qué faltamos, ¿verdad? Y cuando vinimos, cómo llegamos. Esto es bueno, hermanos, hacer un balance, hacer una evaluación. Dios no está en contra de ello. Y bueno, pero como digo, lo más importante es agradecer al Señor que hasta aquí nos haya concedido la vida y la fortaleza, la salud. En esta semana, hermanos, como todas las semanas, pues, han sucedido acontecimientos varios, ¿verdad? Diferentes. Pero al estar ya en el último mes de un año más, particularmente en el último mes del año, pero añado un año más, ¿verdad? El último mes, pues veo uno tantas cosas, ¿verdad? El otro día vimos por aquí, veníamos, mi esposo y yo, y vimos por ahí un desfile de muchos carros adornados. ¿Por qué? Pues porque ya se está acercando lo que muchos celebran, ¿verdad?, como el nacimiento del Señor Jesús. Usted y yo sabemos que ese no es el día. Lo que sí sabemos es que nació. Amén. Y lo más importante es que haya nacido en nuestro corazón. Aleluya. Porque de poco o de mucho funciona, ¿verdad?, que sepamos que Él no nació en diciembre, que nació a mediados del año, si Él todavía no nace en mi corazón. Lo importante es que Él haya nacido aquí y yo sepa cuándo nació. A partir de cuándo empezamos a sentir los cambios del nacimiento de Cristo en nosotros. Y bueno, los lugares se llenan de adornos, hay mucho movimiento en nuestra ciudad o en nuestra comunidad o en nuestro pueblo, como le quiera decir, ¿verdad? Movimiento. Se lo digo en tono de broma, porque bueno, vivo aquí, veo cosas, veo detalles, y cuando dijeron que iban a abrir otro local de pollo, como me gusta mucho el pollo, hermanos, le dije que padre, que van a abrir otro local
donde voy a comer pollo, ¿verdad? Entonces, no sé a quién le pregunté, y ya me lo hablen, ¿y cuánto falta? En fin, lo menciono con la finalidad de decir esos acontecimientos que son foquitos que brillan y que nos llaman la atención. Y uno voltea para aquí y voltea para allá. Entre los acontecimientos que se suscitaron esta semana que acaba de terminar, es conocido para usted que falleció un varón conocido por muchos, tratado por otros tantos, un varón cuyo trabajo era la alfarería. Trascendió su obra a muchos países, dice el periódico, fue conocido y ahí viene parte de su biografía. Enseñó la manera de elaborar la tierra, el zoquete, el lodo, ¿verdad? Y su trabajo, pues al compartir él su conocimiento, pues también benefició a muchos. Por eso, hasta donde yo entiendo, pues Mata Ortiz es conocido precisamente por eso, como un lugar de alfarería, como un lugar de alfareros, ¿verdad? Que hacen obras bonitas, en fin, de barro. Pero partió a la eternidad, ya no está aquí. Yo escribí en mis notas: Dios bendiga a su familia y ojalá que su obra también sea de bendición a los que la van a seguir trabajando. Entonces, Dios bendiga a esta familia, ¿verdad? Que yo digo que a lo mejor todavía no era su tiempo, pero yo digo, yo no soy Dios. Sin embargo, hermanos, quiero también hablarles de otra obra, una gran obra, muy grande, que por cierto, quien la realiza o quien la realizó también es alfarero, fíjese. No más que el señor que falleció trabajaba con zoquete muerto, sin vida, sin espíritu. Y este alfarero al que yo me estoy refiriendo, él trabaja con vidas, con almas, con seres humanos, con hombres, con mujeres, con hechura de sus manos. Me estoy refiriendo a Jesús, el alfarero. La obra que él realizó yo la llamo grande, muy grande, por el avance que ha tenido, por el inicio, la trayectoria y lo que ha sucedido hasta este momento. Por eso a mi pensamiento le he puesto como título: una gran obra imposible de detener. Una gran obra imposible de detener. Y bueno, dado el caso que el hermano nos motivaba a alabar el nombre del Señor, a bendecir su nombre, ¿verdad? Cuando la lectura que ubicó allí de Pablo y Silas cantando y el estruendo y la liberación de los que estaban presos, esos son testimonios de una gran obra imposible de detener, porque quien conoce esta obra conoce el poder de la alabanza. Quien conoce al realizador de esta obra también sabe que hace maravillas. Entonces, pues quisiera poder poner otra clase de rostro para decir: es grande la obra, es hermoso el que la realizó, está con nosotros, nos está visitando. Pero si empiezo a hablar, me van a dar ganas de llorar y me van a dar ganas de hincarme o de sentarme para adorar a mi Señor. Entonces lloro en la oración y quiero concretarme a decirle lo que el Señor puso en mi corazón. Le dije que iba a hablar de una gran obra imposible de detener. Pero ¿en qué consiste la grandeza de esta gran obra? Algo le dije al inicio. En primer lugar, porque Jesús es el que la realizó, el gran alfarero, el paciente alfarero, el que está trabajando con usted y conmigo, el que ha tenido tanta paciencia con usted y conmigo, el que nos ha apachurrado, el que nos ha desbaratado, el que nos ha quitado allí cosas, nos quiere seguir quitando detalles ahí de nuestra vida, de nuestro carácter. Pero este barro es muy quejumbroso. Creo que el barro que trabajó el señor alfarero de Mata Ortiz, el barro no le daba tanta lata, pero esta clase de barro al alfarero divino le hemos dado bastante lata, unos más que otros. Jesús, pues, hermanos, es el que realizó esta gran obra. Uno de los versículos que quiero tomar como apoyo, si usted quiere abrir su Biblia, y si no, escuche la porción, la lectura, lo encontramos en Lucas 23:5. Jesús estaba
a punto de morir en la cruz. Ya se había iniciado el juicio en contra de él. Y este versículo dice que los acusadores del Señor Jesús dijeron esto: pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo. Están hablando de Jesús como un alborotador, uno que le gusta hacer revueltas. Hay algunos que han dicho que Jesús es un revolucionario, así lo consideran. Pero Él es más que revolucionario, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es el Padre eterno, es el consejero, es el admirable. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle algunos sinónimos de la palabra alborotar. Un alborotador grita, perturba, escandaliza, altera, encrespa y subleva. Entonces, estos estaban diciendo que Jesús era un alborotador, por eso debía de morir, por eso debían de crucificarlo, porque alborotaba al pueblo. Bueno, ciertamente su trabajo, su gran obra, es una obra que todavía hasta la fecha hace que muchos se sorprendan, ¿verdad? Los que están experimentando la salvación, los recién convertidos se gozan. Quizá a lo mejor hay algunos que dicen que los que ya tenemos vejez en el evangelio ya no nos gozamos tanto. Quiero creer y quiero decir que los más viejos debíamos de ser los más gozosos, porque tenemos rato caminando con Él, porque tenemos rato conociéndolo, porque ya lo conocemos más que como Salvador, lo conocemos de otras maneras y nos falta todavía mucho más por conocerlo, porque es grande, grande, grande la obra que el Señor Jesús realizó, porque el sacrificio que Él realizó en la cruz le hizo merecer un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque esta obra que Él realizó en la cruz del Calvario nadie la había hecho y nadie la podrá hacer. No hay nadie, hermanos, que pueda morir a favor de una humanidad malvada, cruel y llena de pecado. Si acaso, como dicen, pues alguien a lo mejor intentará dar su vida por alguien, pero por uno. Pero el Señor Jesús, su vida es grande, su obra es grande, gran obra de amor, porque Él perdonó los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todas las generaciones. Perdonó los pecados del ayer, de la hora, y ya están perdonados los pecados del mañana, aunque los del mañana todavía no nazcan quizá, o algunos todavía no le pidan perdón, pero Cristo en la cruz del Calvario dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una gran obra, es una gran obra de amor. Y sí creo que Jesús fue un alborotador y sigue siendo un alborotador, pero en el buen sentido de la palabra, porque hay algunos alborotadores que hacen daño, ¿verdad? Los que hacen sus manifestaciones en oposición a ciertas necesidades, a ciertos temas con los cuales no están de acuerdo, se ven muy mal desfilando por las calles y haciendo desórdenes y peleando y echando maldiciones y violentando y engendrando violencia. Eso no es correcto, pero bueno, cada quien tiene su manera de alborotar. El alboroto de Cristo, el ruido de Cristo es diferente, hermanos. Ciertamente vino a hacer alboroto, pero alborotando también callando, alborotando también estableciendo paz, alborotando pero también sanando y despertando otra clase de emociones, ¿verdad? Porque, oiga, aludo una vez más a la escritura leída al inicio. Estaban en la cárcel, estaban presos Pablo y Silas, estaban azotados. Yo creo que ellos estaban con sus espaldas inflamadas, dolidas, solos allá en lo último de la cárcel, sin comer, sin tomar agua, ¿verdad? Y bueno, a la expectativa de quién sabe qué les irían a hacer, pero ellos estaban cantando,
estaban cantándole al Señor, al Salvador de sus vidas, cuando de repente sucede el milagro de su liberación. Oiga, pues no, era para soltarse hablando en lenguas, ¿no cree usted? Danzando y toda la cosa y levantando las manos. Bueno, no sigo por ahí porque luego se me van las chivas al cerro y no las puedo detener. Entonces Jesús sí alborotó, sí, alborotó con su andar, un andar sencillo y humilde, pero con porte de rey, que molestó a muchos, a muchos. Sí, Jesús fue un gran alborotador con su hablar, porque alguien dijo: nunca hemos oído hablar a alguien con tanta autoridad. Sí, fue un alborotador. Sí, qué bueno, un alborotador con una autoridad extraordinaria. Jesús sí creo que haya sido un alborotador porque hizo milagros que nadie había hecho. Se juntó con los pecadores, nadie se juntaba con ellos. Se relacionaba con las prostitutas, con los pobres, nadie lo hacía, pero él lo hacía. Va al estanque de Betesda y se acerca al paralítico y sin que el paralítico tenga necesidad de meterse al estanque, el Señor lo sana. El ciego de nacimiento recibe la vista. Los leprosos solamente les dice: vayan y muéstrense al sacerdote, y en el camino fueron sanados. ¿No es sorprendente su obra, hermanos? ¿No nos hace sentir algo en el corazón? ¿No nos alborota las hormonas también a nosotros? Digo, si es que son hormonas, ¿verdad? Sí, a mí me alborota el espíritu cuando yo leo esa palabra, cuando yo voy a la escritura y cuando le estoy diciendo: Él hizo eso y lo puede hacer ahora, lo ha hecho, lo quiere hacer. Entonces sí creo que Jesús haya sido un alborotador. La obra de Cristo, la gran obra de Cristo, del alfarero divino, sigue en acción constante, y esto lo hace a través de la iglesia. Él ya no está aquí terrenalmente hablando, humanamente hablando. Él está a través de su Santo Espíritu obrando a través de aquellos que son salvos. Él está obrando y Él quiere obrar a través de usted y de mí. Usted lo sabe. La obra del Señor es una gran obra que nadie puede detener. Solo nosotros, solo yo la puedo detener, solo usted la puede detener si no le damos desahogo, curso, ¿verdad? A aquello. Como Dios esté tratando con nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras experiencias, no somos iguales, hermanos. Unos están más grandes, otros estamos más chapitos, pero todos los que somos salvos, los que conocemos a Cristo, el Señor nos ha encargado la continuidad de su gran obra. Él nos la encomendó a nosotros. Me pregunto yo en esta tarde y le pregunto a usted: ¿le da gracias a Dios porque usted es colaborador con Cristo? Entonces, hermanos, avancemos en la obra, en la medida de nuestras posibilidades, de las oportunidades que tengamos o de las oportunidades que lleguemos a provocar. Entonces, hermanos, sí, Jesús sí alborota la vida del que se deja tocar por su gran amor. ¿Cómo no, hermanos? Si usted era una persona muy necesitada de amor y llega, le hablan de Jesús y Jesús le dice que lo ama, a pesar de que le ama con todo y todo, ¿cómo no, hermanos? No, yo recuerdo esto y por supuesto que voy al momento de mi salvación y no puedo hacer otra cosa más que llorar y dar gracias a Dios por el camino que hemos caminado, que hemos transitado Él y yo juntos. Él no me ha dejado, yo he tratado de aferrarme a Él y por eso estoy aquí, por eso soy lo que soy, porque todo se lo debo al Señor. Entonces, una gran obra hecha por Jesús, imposible de detener. ¿En qué consiste su grandeza? En que Él la realizó con su gran sacrificio de amor, un amor, hermanos, que nadie ha manifestado hasta este momento. Es también grande, hermanos, esta obra, porque la gran obra de Jesús trascendió. Yo dije de este varón alfarero que él compartió sus conocimientos y hay gente que fue educada por su conocimiento,
quién sabe si ellos a su vez estarán educando a otros. Ya ve que las nuevas generaciones no muy bien les agrada saber actividades de los antiguos, ¿verdad? No muy bien. No a todos se les da quizá, o no a todos les gusta. Y como hay tanta comodidad ahora, pues dirán, ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Entonces, ojalá. Sin embargo, hablando de la obra de Jesús, nosotros creemos que sigue vigente porque hay un poder extraordinario, que es el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Pero dije que su gran obra trascendió. Cuando Él inicia su ministerio terrenal, Él inicia con un grupo pequeño de 12 personas. Y a través de ellos comparten el evangelio, comparten el conocimiento que de Jesús recibieron. Y hubo aumento en los seguidores de Jesús. De ser solamente 12, se convirtieron en miles. Empezaron a ubicarse, a identificarse, a definirse como seguidores del camino, como los primeros cristianos, como los que creían en Jesús, y se contaron por miles. El otro continente fue evangelizado de manera sorprendente, sin tener todas estas comodidades que hoy nosotros tenemos. Ellos, ¿verdad?, a voz en cuello, a pie, ¿verdad?, llevaron el evangelio a los lugares más distantes. Aquí tengo otro versículo que quiero leerles a ustedes. Está en Hechos 17:6. Es un acontecimiento a raíz de la presencia del apóstol Pablo en esa ciudad. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Buscaban a Pablo y a su equipo misionero, pero como no lo encontraron, sabían que Jasón los había hospedado. El comentario dice que Jasón probablemente fuera familiar de Pablo. Dice: entonces llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades con gritos, o sea, con atropello, así como cuando llegan a la presidencia o a la cárcel, llegan ahí diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. A Jesús le dijeron que era un alborotador, por eso mátalo, crucifícalo, porque es un alborotador. A estos trastornan el mundo entero, enciérrenlos. Trastornan el mundo entero, enciérrenlos. Vemos que a esas alturas, hermanos, ya los seguidores de Jesús ya no eran 12, ya eran muchos. Y no solo estaban en Jerusalén, estaban fuera de Jerusalén. Yo alabo a Dios por ello, por tener esta información. Maravilloso el Señor. Al llegar el evangelio a ellos en Jerusalén y fuera de Jerusalén, hubo un cambio notorio, muy notorio, porque dejaron su vida de pecado, de idolatría. Su vida fue transformada totalmente, de ser personas a lo mejor encorvadas, o ser personas perdidas en el placer, en el desorden, en la degeneración, en la idolatría, porque había ídolos que ellos adoraban, y la idolatría para ellos era prostitución, era degeneración moral. Y llega el evangelio de Jesucristo y logra una transformación total, de modo que impacta la vida transformada de aquellos hermanos y hermanas. Esta transformación molestó a muchos. Por supuesto que hubo lugares y hubo personas que también, dice la palabra, tenían el favor del pueblo. O sea, los hermanos les caían bien, llamaban la atención los hermanos. ¿Qué vivían de ellos? Oye, ¿ya viste al hermano fulano, al fulanito? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas cómo vivía? ¿Te acuerdas cómo se portaba? Pues ya no. ¿Y qué le pasó? Pues que dice que aceptó, que es que un tal Cristo, que es que recibió el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo recibió? Pues vino un tal Pablo y vino hablándoles y lo recibieron, y eso fue lo que hicieron. Palabras más, palabras menos, seguramente se oirían en torno a los convertidos. Y por supuesto
que la vida de ellos alteraba cada ciudad, alteraba cada colonia, alteraba cada comunidad. Por eso los que querían apresarlos llamaron a los seguidores de Jesús estos que trastornan el mundo entero. No habían venido al mundo entero, nomás allá en aquellos lugares, pero están tan enojados, ¿verdad? Que están diciendo, están exagerándole, diciendo, trastornan el mundo entero y también han venido acá, como diciendo, también han venido a molestarnos a nosotros. Uno que trastorna, unos sinónimos que escribí: un trastornador, una persona que trastorna, es una persona que revuelve, que desordena, que inquieta, que perturba, que enloquece. Eso es lo que dicen los sinónimos en cuanto a alguien que trastorna. Pero insisto, trastorna para bien. Hay los que trastornan para mal, ¿sí o no, hermanos? Sí, esos que trastornan y hacen daño. A eso, yo no estoy invocando a esos trastornadores, yo estoy invocando a los trastornadores que hablan de Cristo, esos locos que hacen acciones por Cristo que nunca habían pensado hacerlo. Estaba platicando cuando vino la hermana Mayra, una de las veces que estábamos platicando, pues ella me preguntó cómo la salvó el Señor y cómo la llamó, y yo platiqué lo que muchas veces le he platicado a usted, y le decía que yo no supe por qué no tuve miedo cuando le dije al hermano Gilberto Cordero: papá, él me dice en Cuauhtémoc, hermana Margarita, nos dijeron que usted quiere salir al campo. Yo nunca dije eso, yo dije que quería servir fuera de mi iglesia, pero el hermano así lo interpretó y yo no lo ubiqué, nomás le dije que sí. Ah, bueno, me dijo, tenemos preparado para usted un lugar en la sierra, ¿cómo la ve? Está bien. Yo no había entrado a la sierra, ni conocía la sierra, ¿verdad? Nunca había salido de mi casa, y le platicaba así a la hermana y le dije, y me dijo: muy bien, la esperamos tal día en Casas Grandes. No conocía Casas Grandes, con el presbítero fulano de tal. ¿Quién era el presbítero de aquel entonces? ¿Quién sabe? ¿Quién era el entrante? Pues tampoco, quién sabe. Aquí vine a conocerlos. Y le dije a la hermana: y yo no sé, hermana, yo siempre tuve mamitis, aguditis. Yo, quién sabe por qué dije sí. Y dijo: porque Dios le dio valor, hermana, porque el Señor le quitó el miedo. Sí, le dije, porque si he sentido miedo, yo creo que no salgo de mi casa. Bueno, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando el Señor trastorna, hace cambios sorprendentes. Bien, la vida de aquellos hermanos recién convertidos molestó a muchos, pero otros estaban a su favor. La vida de ellos alteró la comodidad de unos que estaban cómodos en sus pecados. ¿Sabe que una vida salva, transformada por Cristo, aún sin palabras, le cae gordo al que no es creyente? ¿No ha descubierto usted eso, hermanos? Pero hay personas no creyentes que odian a los cristianos nada más por ser como son, porque no dicen majaderías, porque no son peleoneros. Yo espero que ninguno de ustedes sea peleonero, ¿verdad? Que no diga majadería. Espero que ninguno de ustedes se emborrache. Estoy hablando de los salvos. Y porque resulta que ahora ya los salvos se emborrachan, oiga. Ya los salvos se van a los antros de baile, oiga. Sangre Cristo tiene. Ya los salvos se encueran hasta que no. Oh, Dios mío, mi vida. Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, yo espero eso, ¿verdad? Sin embargo, si hubiera alguien, yo le digo en esta tarde, el Señor quiere transformar su vida. No necesita hacer eso para ser feliz. Necesita el perdón de los pecados y la paz que Cristo regala. Entonces, la vida de estos hermanos alteró la comodidad de aquellos que vivían en pecado, inquietó sus conciencias. Tanto, hermanos, tanto los inquietó, tanto coraje sintieron contra los seguidores de Jesús, que lograron provocar, producir, levantar un movimiento de persecución y de martirio en contra de los seguidores de Jesús. Uno diría, el cristianismo se va a acabar, se va a empequeñecer la obra de los 3,000 y de los 5,000 que ganó Pedro con su prédica. Van a desaparecer. Pero
la verdad de las cosas es que en lugar de menguar, aumentaba el número de sus seguidores. Entre más mataban cristianos, más se levantaban salvos. Entre más hostigaban al pueblo evangélico, más multiplicaban sus vidas, sus obras, sus testimonios. Oiga, sí que eran trastornadores estos santos hermanos, sí que eran efectivos en su caminar, en su fidelidad al Señor. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos dieron sus vidas por su fe en Jesucristo. A ellos se les llamó mártires, los mártires del evangelio. La palabra mártir viene del griego, que significa testigo. Estos testigos darían testimonio aún hasta la muerte para defender su postura, su fe. Me puse ahí a buscar alguna información de los mártires del tiempo de la persecución, más cerquita de nosotros, siglos 17, 20, pero viene mucha historia y yo no quise traer muchos nombres. Solamente añadí esto en mi escrito, que los promotores de la persecución eran precisamente los emperadores, los gobernadores, y anoté solamente algunos de ellos. Todos estos gobernantes estaban en contra de los creyentes en Jesucristo porque les molestaba su vida, les molestaba que dijeran que eran hermanos, seguidores de Jesús. Nerón, Domiciano, Aurelio Antonino, Decio, Trajano, Diocleciano y Valeriano, entre otros, muchos más, fueron personas que promovieron la persecución en contra de los hermanos en Cristo. Dice el historiador que Trajano, Diocleciano y Valeriano fueron los más crueles. Fíjese, pues cómo serían los otros. A los cristianos que dieron su vida por causa de su fe, murieron lapidados, crucificados, quemados, aserrados, apedreados y devorados por fieras hambrientas. Lo tremendo es que seguían sorprendiendo a la ciudadanía porque eran valientes. No iban a la muerte llorando, no iban a la muerte, déjenos ir, allá está mi hijo. No, iban contentos, cantando. Eso es lo sorprendente de ellos. Y muchos fueron convertidos al evangelio por ver la manera en que ellos daban su vida por causa de su fe en Jesucristo. Por eso la llamo una gran obra que nadie pudo detener y ha podido detener. Una gran obra, hermanos, que ha trascendido, porque lo que hicieron los que fueron antes que nosotros, la verdad es que hicieron una gran obra, igual que la obra de su maestro. Sorprendía a muchos el valor de estos hermanos, su gozo al morir por Cristo. Cuando yo leía una historia, un libro de historia de los creyentes de las catacumbas y la persecución y todo eso, todo lo que dice esa información histórica, un soldado romano se convierte a Cristo por el solo hecho de ver a un grupo de gente joven. Están en el auditorio, en el Coliseo romano, todos los hambrientos de emociones extraordinarias, como diciendo quiero ver sangre, ¿verdad? Y avientan a los cristianos ahí al ruedo, porque van a soltar a los leones hambrientos para que se los coman. Y él narra, la persona que escribe este libro, y dice, eran puros jóvenes, muchachos y muchachas, y estaban temblando, dice, estaban ahí asustados viendo tanta gente. Y de repente abren las celdas varias donde están los animales hambrientos, y cuando esta juventud los ve, se agarran de la mano y hacen un círculo y empiezan a cantar, a alabar al Cordero, al que dio su sangre, decían ellos, al que nos lavó, al que nos perdonó. Y sus cánticos, dice el escritor, llenaron aquel coliseo, retumbaban y sorprendían al soldado romano, porque él iba a ver, a informar lo que estaba sucediendo allí, tantos cristianos convertidos. Y le sorprendió que los muchachos no dejaban de cantar. Las fieras empezaron a acercarse a ellos, y narra ahí el escritor, ¿verdad?, como
uno a uno es devorado, es mordido por las fieras hambrientas, pero ellos hasta el último momento de vida siguieron cantando. Y esto causaba sorpresa, admiración, respeto, pero en otros odio y crueldad de que se murieran. Pero le digo, en lugar de que se acabara la iglesia se multiplicaba. Y copié un breve escrito de un mártir, porque me gusta este señor, Policarpo, obispo de Esmirna. A él se le dijo que negara su fe, porque si no lo iban a quemar vivo. Y él dijo: 86 años le he servido a mi Señor, y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Y murió quemado. Y dicen ahí que algo sucedió, nada más que no escribí bien la nota, por eso no se las voy a contar, pero algo sucedió, como que le clavaron una espada y su sangre apagó el fuego y la hoguera donde estaba, y pues para los que estaban allí de mirones pues fue un milagro, pero volvieron otra vez, como dicen, a atizarle, ¿verdad? Y finalmente lo quemaron. Los hermanos fueron y recogieron sus huesos, porque al ver que ya el fuego se había apagado, pues ellos gritaban que lo liberaran, pero no, volvieron otra vez a prenderle lumbre a la leña, y el hermano Policarpo falleció. Él murió quemado en la hoguera. Por eso digo que cada creyente que moría por el evangelio motivaba el evangelismo y aumentaba el número de creyentes. Mientras más muertos, más salvos. ¿Qué se le ocurre pensar de esto, hermano? Yo sé que está pensando lo mismo que yo. Por eso voy a terminar con este tercer aspecto. ¿Cómo miramos nosotros la gran obra de Jesús en el siglo XXI? ¿Cómo la vemos? Cristo llegó a su vida y a la mía, nos hablaron de Él. ¿Cuánto hace que el Señor lo salvó a usted? ¿Cómo era su vida cuando usted recibió a Cristo? Yo sí me acuerdo, hermanos, sí me acuerdo, por lo que mi mamá me contaba. Yo tenía 6 meses de nacida y llegó una anciana a hablarle a mi mamá del evangelio, y mi papá tenía su adicción al alcohol. Gracias a Dios que muchos años después mi papá se convirtió, pero en ese momento mi papá era una persona adicta a este vicio. Muy jóvenes, más mi mamá que mi papá, y bueno, yo de brazos, y la anciana llegó a casa a llevar el evangelio. Así llegó. Fue mi mamá la primera que escuchó. Pasaron los años y en su momento el Señor tocó mi corazón y yo me decidí por Él. Nos hablaron de Él, pero le dijimos que sí. Unos más jóvenes, otros no tan jóvenes, pero le dijimos. Y hablando de los jóvenes, quiero decirles, muchachos, que la mayoría de los mártires del evangelio eran jóvenes. Usted va a la historia y la mayoría eran jóvenes. No crea que eran personas pues aquí Policarpo, que dice que él tenía 86 años sirviendo al Señor, pero la mayoría eran jóvenes. Usted va y lee el registro de los mártires y todos ellos eran gente joven. Jóvenes, niños, fueron llamados a la salvación. Muy jovencitos entraban a estudiar en un instituto bíblico, pero muy jóvenes estaban ahí debatiendo sobre la autoridad del evangelio. Bien, retomo lo que dije. ¿Cómo viven los cristianos o vivimos los cristianos nuestra vida hoy? ¿Qué ven los demás en nosotros, hermanos? ¿Qué ven? ¿Qué hacemos? ¿Impactamos? ¿Dirán de nosotros que somos trastornadores? ¿Dirán? El viernes les decía a las hermanas en la oración, les dije que yo consideraba que debíamos de terminar el año entendiendo que necesitábamos buscar su rostro, porque el año que entra vamos a necesitar muchísimo más oración. De modo que les dije, yo sé que ustedes oran en su casa y algunas de ustedes vienen los lunes, y gracias a Dios muy pocas vienen los viernes, pero el viernes es un extra de nosotros, es un extra. Y yo felicito a las hermanas que en medio de todo
están aquí presentes haciendo tiempo extra, buscando a Dios, y yo creo que porque lo disfrutan. Pero sí les decía a las hermanas que yo me preguntaba en esta semana, yo las invito a orar, y les decía a las hermanas, ¿se verá en mí que oro? ¿Verán en mí un rostro de oración? Les dije, porque yo quisiera que mi rostro les transmitiera a ustedes lo benéfico que es orar, porque para mí es benéfico hablar con Dios, hermano, llorar con Dios, desahogarme en Dios, preguntarle a Dios y oír la respuesta de Dios. Pero les decía a las hermanas, ¿cómo le hago, hermanas, para que ustedes me crean que así oro? Yo hace unos días contesté que a muchos no se nos notaba la oración, y yo sigo en lo mismo, hermano. Yo puedo orar mucho, pero no se me va a notar. ¿Por qué? Porque lo que se me va a notar de un espíritu de oración es el carácter apacible, amable, amoroso, paciente. La unción se va a ver, y la van a ver donde sea. A eso me refería yo, que la oración, una vida de oración en una mujer como en un hombre, pero hablando de las mujeres, se ve. Y yo les decía a las hermanas, yo quisiera, de verdad, quisiera poderles decir, véanme, hermanas, porque quiero que ustedes se vean igual que yo cuando oren. Pero pues no, ¿verdad? Pues no, si mi cara no es muy agradable y me mantengo haciendo la chueca y arriscando la nariz y groseramente no le saludo, en fin, pues no. Y esta es la pastora, y esta es la que ora, esta es la que nos invita a la oración, pues ¿a qué voy? Estoy mejor yo, van a decir, ¿verdad? Pero la verdad es que yo deseo. Pero les dije otra cosa, también les dije que el viernes que estuvo la hermana Mayra, salí al baño, vi muy oscuro, quise prender la luz y dije, tengo que irme hasta acá para levantar la palanquita, y ya, pues ha de ver que me caí y no me pude levantar. Las rodillas me dolían mucho y no me podía levantar. Hice varios intentos, no la pensé bien, pero creo, ya viéndola bien, sí pude haberme levantado si me agarro del palo que está ahí en el Porsche. Pero no la pensé, no, se me hizo más fácil decir, pues no quisiera hablarle a alguna hermana porque me va a dar vergüenza que me vean. Estaba sentadota en el suelo, hermanas, ahí en el Porsche. Dije, si pasa un señor por aquí, le voy a decir, Señor, me ayuda a levantarme. Dije, me va a dar menos vergüenza que con las hermanas. Pero no pasó nadie. Y yo estaba allí aplastadota, hermanas, aplastadota, a pata tirante. Gracias a Dios que me libró de no irme de boca, ¿verdad? Porque me voy de boca y me pego en la varilla, pues no me estuviera usted viendo toda sin dientes a lo mejor, ¿verdad? Y toda moretoneada. Bueno, en eso llegó la hermana Joena, que la hermana Joena siempre anda allá, gracias, Dios la bendiga, anda al pendiente mío. Y salió, y cuando la veo, le digo, Joena, y lo me dice, mande, ¿qué está haciendo? Ella no me había visto todavía. Pues aquí, que no me puedo levantar. Ay, hermana, me dice, pues ¿por qué se salió? Ay, hija, si te contara. Déjeme hablarle a la hermana Claudia. Ay, no le hables, me va a dar vergüenza con otra hermana. Pues ya, salió la hermana, me levanta, batallaron para levantarme. Esta señora de peso completo no me podía levantar, no podía sostener mis piernas. Mis piernas se engarrotan si estoy mucho tiempo de pie, como cuando predico. Pero me siento contenta del espíritu, no crea. O sea, no le digo para quejarme, son experiencias encontradas. Total, que estaba ahí sentada, las hermanas me levantaron y ya, y me dice la hermana Claudia, ¿puede caminar? Y me agarraba ella, sí, hermana, ya enderezada, yo ya puedo caminar, no tengo problema. Mi problema es que si piso en falso, bolas. Y les dije esto a las hermanas en la oración. Tengo tiempo notando que hay hermanos que les duele las piernas. Pues que es que traen problemas con la ciática. Pues qué tipo, la ciática. A mí nunca me dijeron eso. Lo primero que me dijeron es lo que ya les platiqué. Y luego les dije a las hermanas en la oración, ay, hermanas, yo no quiero pensar que yo traigo un espíritu de enfermedad que lo ando regando en la iglesia. No, hermanas, este espíritu lo ato y lo echo fuera y lo echo al infierno en el nombre de Cristo. Yo no lo quiero y yo no lo tengo. Y les dije, o me están arremedando. Me veo también andando con bordón que hasta elegante me les parezco, y que dicen, si la hermana Margarita anda chuequeando, pues yo también. No, hermana, yo les dije, no, hermanas, ustedes tan jóvenes deben de estar sanas, cuiden su cuerpo y hagamos uso del poder milagroso de Cristo
sanando. Digámosle al Señor que nos sane, que toda dolencia sea cancelada, que renueve nuestras coyunturas. Y yo les digo a las hermanas, mi Señor ha sido bueno, me da espacios hermosos y yo me gozo por su provisión. Pero esto les dije con el afán de decirles, hermanas, sí oro y me gusta orar. Hace muchos años que disfruto hablando con mi Señor y oyéndolo a Él. Me ubica, me avergüenza, me corrige, pero también me apapacha y me consuela y me fortalece. Eso sucede en la oración. Por eso pregunto, la gran obra de Jesús, que nadie ha podido detener a pesar de los pesares, ¿cómo es vista ahora? La iglesia, hermanos, ha sido atacada desde siempre. Siento que ahora más, porque nos acercamos al tiempo del fin. La iglesia ha tenido ataques internos y externos. Los más dañinos son los internos, como fue en el tiempo de Pablo. Sin embargo, la iglesia permanece. El pecado agobia a la iglesia, porque miembros de la iglesia se han debilitado, se han descuidado, han pecado, y esto ha hecho que la iglesia sufra bajas. Las herejías se han multiplicado, y más ahora, muy sutilmente, hermanos, muy sutilmente las tomamos del pueblo de Dios, y cuando menos lo pensamos ya lo introducimos en la iglesia. Y como leemos poco la palabra y oramos muy poco, el Espíritu Santo no logra capacitarnos para discernir que es una herejía, que es una palabra que no respalda a Dios. Muchos escogidos han sido engañados. En fin, el enemigo se ha encargado de atacar fuertemente a la iglesia. Muchos escogidos han sido engañados, lamentablemente. Sin embargo, Jesús dijo de su iglesia: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, el poder de la muerte no le hará daño a la iglesia, según Mateo 16, 18. La obra del Señor en este siglo XXI ha sido, como en otros años, también lastimada, herida. Y creo también, hermanos, que ha habido muchos cristianos, no nos ha tocado a nosotros, pero ha habido muchos cristianos que han dado su vida por causa de la fe, y el Señor ha motivado crecimiento. Pero creo, hermanos, que nosotros que estamos en un lugar donde por gracia de Dios no nos han hecho daño al respecto. Hasta ahorita nadie ha venido a amenazarnos con una pistola. Nadie nos ha llegado a la casa a decirnos: niegue la fe de Jesucristo, porque si no lo vamos a matar o le vamos a matar a sus hijos. Nadie ha llegado hasta allí. ¿Irá a suceder? ¿Quién sabe? Hace muchos años, desde que yo era niña, que llegué a escuchar a algún predicador diciendo que quizá eso sea lo que necesite la iglesia. Un tiempo de persecución, así como lo vivió en tiempos de Pablo, para que nosotros valoremos el evangelio, valoremos el sacrificio de Cristo, porque estamos tan cómodos, tan a gusto, disfrutando sus bendiciones. Y qué bueno que usted sea bendecido, qué bueno que yo sea bendecido. Pero el Señor no nos salvó solamente para bendecirnos a nosotros, Él nos salvó para bendecir a otros también a través de nosotros. Pero para que eso suceda, probablemente algunos tengamos que sufrir incomodidad. Quizá algunos de nosotros tengamos que pasar por ciertos procesos para entender lo que Dios quiere hacer. Y quizá usted diga: forzosamente el dolor. Jesús murió en la cruz, y en tiempo de dolor Él logró salvación. Y a donde usted voltee, es más, analice su vida, hermano. Usted, fíjese bien, con el debido respeto que me merece, usted se ha visto más hermoso y más hermosa cuando ha estado humillado delante de la presencia del Señor en un tiempo de proceso doloroso. Se ha visto tan hermoso, fluye tan bonito al hablar,
Ahora pues, entonces cuando estoy bendecida no fluyo. No, sí fluye, pero a veces somos medio vanidosones, ¿verdad? A veces somos medio presuntuosos. Como no me duele nada, como no me falta nada, estamos completos, nadie se ha muerto en mi casa, pues por eso, ¿no, hermanos? Pero vienen tiempos de dolor, de diferente índole, y en esos momentos el creyente que se aferra a Cristo está hermoso, irradia la luz de Dios, la gracia del Señor. No quiero que sea lastimado, no quiero, pero usted sabe, la Biblia lo dice. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Todos vamos a pasar, primero, después, más, menos, quién sabe, de aquí y de allá, en algún momento pasaremos por alguna situación extrema de dolor. Allí el Señor quiere seguir manifestando su gloria. Entonces, termino diciéndole en relación a la iglesia: a pesar de los ataques que sigue teniendo la gran obra de Cristo, ataques de pecado, de herejía, de engaño, de abandono, en fin, Jesús dio una promesa: el poder de la muerte no le va a hacer daño a la iglesia. Por eso le digo esta tarde, como usted verá, nos conviene aceptar a Cristo. Si alguien en esta tarde no le ha dado su corazón a Jesús, hágalo. A usted le conviene aceptar a Cristo como su Salvador. Es su garantía aquí y en la eternidad. Pero aparte de todas las apartes, usted es cristiano y es fiel a una congregación, Cristo va a cuidar a su iglesia. Yo no sé qué va a hacer con los hermanos que se han salido de la congregación y que dicen que no necesitan la iglesia. No sé qué va a hacer. Aquí el Señor habla de congregarse en la palabra. Aquí el Señor habla de estar con el cuerpo de Cristo. Aquí el Señor habla de reunirse. Aquí el Señor habla de trabajar entre nosotros para corregirnos, porque esto es lo que nos perfecciona cada día. Entonces, lo que sí sé, hermanos, es que nos conviene ser fieles a Cristo y ser fieles en la iglesia y a través de la iglesia, porque el Señor cuida de los suyos. Que somos el blanco de los ataques del adversario. Que el mundo no nos quiere, pues no busque que lo quieran. Usted no debe buscar que el mundo lo acepte. ¿Qué no dice un coro? Que el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Pues qué negocios tenemos nosotros rogándole al mundo que nos acepte. Ya sabemos cómo se vive en el mundo, hermanos. En el mundo es muerte, en el mundo es enfermedad, en el mundo es pecado, en el mundo es deterioro, en el mundo es degeneración, en el mundo no hay nada bueno, todo está enfermo. Solo en Cristo. Pero ahí vamos los hermanos, estamos como los Gálatas, ¿verdad? Nos hizo libres del yugo de esclavitud y ahí vamos como corderitos otra vez a que nos pongan el mecate en el pescuezo. Ese no es el lugar de nosotros. Entonces el mundo también nos ataca. Nuestra carne causa estragos, y dice el curso del prebautismal que la carnalidad es peor enemigo que el mundo y el diablo, fíjese. Porque usted y yo dormimos, comemos y cenamos con la carne. Y no es su esposo. Y no es su esposa. Sí, por el hermano aquel, ¿verdad? Que fue iba al templo, yo creo que iba esporádicamente. Y cuando el pastor dijo: quiero decirle, hermano, que usted tiene un enemigo peligroso. Almuerza, come y cena con usted. Es más, duerme con usted. Y dijo el hermano: es mi esposa. Es mi esposa. No, hermano, no es su esposa ni es su esposo, es usted y soy yo. Amén. Entonces, hermanos, el Señor está esperando que seamos fieles. El reto fácil no es. Sin embargo, está a nuestra consideración y a nuestra hermosa disposición el maravilloso poder del Espíritu Santo. Él es el que está aquí, hermanos. Él es el que se mueve en medio de nosotros. No lo contristemos. Démosle lugar, hablemos con Él, permitamos su dirección, hermanos, y erraremos menos. Él está a nuestro favor. No sé si alguno de ustedes, cuántos de ustedes estarán terminando el año con el ánimo debilitado por la prueba que ha agotado sus fuerzas. No sé si hay alguien en esta tarde cuyo corazón esté siendo afectado por algún pecado que no le deja ser libre. Le puedo decir en esta hora con toda seguridad que el Señor está más que presto para ayudarle y guardarle. Deje que el Señor abrace su corazón y lo fortalezca. Sí hay victoria a pesar de los ataques. Por eso puedo decir
que en medio de todo conflicto, esta gran obra que Cristo realizó, nadie la puede detener, solo nosotros, ¿verdad? Quiera Dios, hermanos, que nosotros seamos como dice la palabra del Señor. Jesús dijo que en el último tiempo habría muchos llamados y pocos escogidos. ¿Le parece si decidimos formar parte de los escogidos? ¿Le parece si le decimos, ayúdame, Señor, a serte fiel? No quiero ser solamente parte del grupo de, yo iba al templo cuando era chiquito. Sí, a mí me invitaron. Yo fui a muchas campañas. Yo fui a pues hay algunos que hasta tocaron, fíjese. El otro día estaba oyendo a alguien decir que fue músico en no sé qué congregación sin ser salvo. Algunos van a decir, yo fui músico en la iglesia fulana de tal. Sí, yo. No queremos que sea eso. Que sea, muchos oyeron, no, que seamos parte del grupo selecto, del grupo escogido. Pero eso depende de su decisión y de la mía. Por eso, una vez más digo, usted todavía no conoce a Cristo, tiene mucho oyendo el evangelio y no le ha dicho a Jesús que sí. No deje que pase el tiempo, no espere a que esté en agonía, porque a lo mejor no tiene chance de arrepentirse. Hágalo ahora y disfrute el poderoso amor de Cristo. ¿Hay alguien tambaleando, claudicando, ya no quiere ser cristiano? Que dice que para qué, se quiere salir de la iglesia. Pues Dios lo bendiga si se quiere salir de la iglesia, pero no la va a hacer, porque el Señor cuida su iglesia. ¿Sí? Cuida su iglesia. Y bueno, si alguien se sale, Dios va a tratar, porque algunos han vuelto, gracias a Dios. Ahorita hablaba con una hermana y hablábamos de alguien que estuvo aquí y ya no está, y envió una ofrenda, y le dije, le voy a mandar una nota para decirle que gracias por la ofrenda, pero que nos gustaría mucho, más que todo, más que su ofrenda, verla sentada en el templo, escuchando la palabra del Señor. Hermanos queridos, Dios está con su iglesia, Dios ama a su iglesia, Dios va a defender a su iglesia, Dios no va a detener su obra, muchos o pocos, el Señor va a seguir obrando. Le pregunto yo a usted, ¿de cuáles quiere ser? ¿De los llamados o de los escogidos? Porque solo en los escogidos la gloria de Dios se va a seguir manifestando. ¿Que nos va a costar ser fieles? Sí. Seremos estrujados de diferente manera, pero está con nosotros el Consolador, nuestro refugio, nuestro Paracleto, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Le da gracias a Dios por seguir al que alborota? ¿Es usted de los que trastornan? Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Si el Señor demandara más de nosotros, pues sería muy duro, ¿verdad? Ver que matan cristianos por causa del evangelio. Pero el testimonio de la iglesia es que mataban cristianos y hervían los nuevos convertidos. Que Dios nos ayude. El evangelio llegó a México porque llegó a Estados Unidos, de Estados Unidos viene aquí a México, y aquí está la obra de Dios. También cuando empezó a surgir el evangelio en México, hubo sus ataques de parte de autoridades, de parte de no creyentes, pero aquí estamos, hermanos. Llegó alguien a evangelizar su casa. Por eso decía, gracias a Dios por la viejita. Fíjese, ya hasta se me olvidó el nombre y mi mamá no me dio más detalles, nomás me dijo que era una anciana. Platicaba mi mamá allá en Las Cansadas, ya cuando estaba enferma, dijo que la señora esa había dicho que probablemente el Señor iba a levantar en mí una sierva. Le dije, ¿por qué no me había dicho? ¿Verdad? Esa señora yo creo que dijo una palabra de bendición para mí, pero ya hasta el último me lo dijo. ¿Qué más le diría a aquella señora? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que cuando llega un redimido del Señor a casas no convertidas, allí llega la bendición. Déjese usar, hermano. A la casa donde llegue, ore por el enfermo, ore por salvación, ore por transformación, ore por regeneración. Usted tiene autoridad en el nombre del Señor. Seamos parte de los que trastornan el mundo. Aunque nuestro mundo sean casas grandes, trastornemos casas grandes con oración. Pero obviamente empecemos primero en nuestro interior. No vaya a ser que nos vaya a suceder lo que a aquellos, ¿verdad?, que iban a reprender al endemoniado, y el demonio les dice, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes no los conozco. Y los arañaron y los mandaron todos desnudos, ¿verdad?, por andar de sinvergüenzas y queriendo ahí
imitar al pueblo de Dios. Habrá muchos imitadores, pero la autenticidad es notoria. Póngase de pie en esta hora. No sé qué le quiera decir usted al Señor este domingo de consagración. La hermana Petra llamó y dijo: no puedo ir, hermana, mi esposo está enfermo y pues está resfriado, dijo. Y yo le dije a mi esposo: es que yo quiero ir, hoy es domingo de consagración. Y dijo estas palabras, dijo: y el domingo de consagración suceden milagros. Algo le ha de haber hecho el Señor a ella, ¿verdad? Para que lo diga. ¿Hay algún milagro que usted quiere que el Señor haga hoy? Vamos a celebrar que Cristo murió en la cruz del Calvario y que su sacrificio sigue haciendo maravillas en los corazones que se disponen. Póngase de pie en esta hora. Y yo le repito, no sé qué le quiere decir al Señor. Yo quiero animarle a que se fortalezca en el Señor. Quiero animarle a que se aferre a Cristo. Quiero animarle, hermano, a que disfrute su vida, su crecimiento en compañerismo con la congregación. Es una bendición tener tantos hermanos, de todos colores, de todos sabores, pero es una bendición tener tantos hermanos. Oramos. Padre, en esta tarde yo he dicho lo que entendí de tu palabra. La verdad, deseo que seamos hallados honrándote por tu gran obra, que seamos hallados siendo humildes y obedientes en el trato que tú como alfarero divino tienes con nosotros. Deseo con todo mi corazón, Señor, que mis hermanos y yo seamos notorios en esta ciudad que está en crecimiento, en esta ciudad que está tan necesitada de tu paz, que por donde vayan tus hijos y tus hijas, por donde vayamos, sea notoria tu obra, Señor. No importa, Señor, si nos rechazan, pero que sea notoria tu obra. Sin embargo, habrá alguien que respetará el testimonio de él, de ella, y vendrá el conocimiento tuyo. Padre, estamos en tus preciosas manos. Sigue obrando a través de tu iglesia de este siglo XXI aquí en Nuevo Casas Grandes, porque esta ciudad necesita conocer a Jesucristo y somos nosotros los responsables de compartir esta gran verdad. Padre, gracias por amarnos, gracias por ser paciente con nosotros, gracias por tu misericordia nueva cada mañana, gracias por darnos la oportunidad cada día de comprobar que tú eres Dios fiel y poderoso. Sigue obrando, Señor. Es hermoso, me gozo en la obra tuya, en tus hijos y en tus hijas. En el nombre de Jesucristo, queremos honrarte a través de nuestra participación de la celebración de la Santa Cena. Glorifica tu nombre en esta tarde. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Voy a dejar este lugar al hermano Ramón. Dios les bendiga, hermanos. Un placer poderles compartir la palabra.